Reciban un cordial saludo, estimados miembros de la Escuela de Pensamiento Crítico, Maestros de la Sospecha. A continuación, presentaremos un comentario en el que recogemos los aportes enviados esta semana por los integrantes del seminario Páginas de Estanislao Zuleta, a quienes agradecemos sus valiosas ideas y preguntas sobre el apartado de Arte y Filosofía comprendido entre las páginas 113 y el tercer párrafo de la página 115. Nos seguimos ubicando en el capítulo La arquitectura, la muerte y la utopía, esta vez sobre el problema de la imposibilidad de definir el arte. Se sabe que el arte es un conjunto de elaboraciones humanas en las que la subjetividad del autor se pone en juego, pero las obras no se quedan en su creador, sino que pasan a manos de los receptores, quienes también desde su propia experiencia valoran dichas obras. Esto hace que el arte tenga la particularidad de no agotarse. No se trata de un 2 más 2 son 4, que se queda en eso, en que 2 más 2 son 4, sino en la asombrosa manifestación de un abanico de posibilidades que se abren a cada espectador. Y lo que es más sorprendente aún, un mismo espectador frente a una misma obra de arte 2, 3, 10, 30 veces, será un espectador nuevo frente a una obra de arte nueva cada vez que el proceso de recepción se pueda dar, o más que el proceso, la experiencia de recepción. Es decir, la obra de arte puede significar para el espectador tanto como el espectador pueda ofrecer en la experiencia de recepción. Seguramente una obra que es vista, leída o escuchada por un joven a sus 15 años podrá ofrecerle algo, pero a los 50 años podrá ofrecerle otras cosas, no necesariamente distintas a las que le ofrecía en su temprana juventud, sino que pueden ser complementarias, mostrarse mucho más rica y profunda. Pero esto depende del sujeto que está teniendo la experiencia y de todo aquello que conforma su ser. Nos pregunta Zuleta por cómo sostener una universalidad manteniéndose en el terreno de la experiencia vivida. Ya hemos dicho que la obra de arte es, en la experiencia subjetiva, en la experiencia estética, lo que uno es. El creador le da una categoría a sus producciones, la de obra de arte, por ejemplo, pero los receptores son quienes la terminan validando. De hecho, actualmente se puede observar una hiperproducción de elaboraciones a las cuales se les llama arte. Y uno se pregunta entonces, ¿qué es el arte? Pregunta que no se responde fácilmente, que tal vez es imposible de responder precisamente por la subjetividad que está puesta en juego. Pero uno sí puede decir que no es arte, así como afirma que algo lo es. Lo que pasa es que la afirmación o la negación provienen de la experiencia subjetiva frente a la obra, pero también de todo aquello que haya pasado por los sentidos y haya aportado en la formación de un criterio propio, o por el contrario, haya obstruido la formación de ese criterio. Cosa preocupante, porque no tener un criterio propio es negarse a las ideas y a la palabra, es negarse a vivir prácticamente. Se niega a la vida por no pensar o por adoptar una postura dogmática. Ahora, respecto a la universalidad, puede ser que cada persona piense según su experiencia propia, pero los temas sobre los que piensa son los mismos que los que ocupan a los demás: la vida, la muerte, la guerra, la paz, el amor, el desamor, la miseria, la vanidad, etc. Con más o menos profundidad, todos pensamos sobre lo mismo, o al menos todos somos tocados por lo mismo. La muerte es un ejemplo claro. No se trata de un acontecimiento que viven algunos, sino de aquello que le ocurrirá a todos, algo que ha permanecido en el seno de la humanidad desde siempre, y que finalmente es lo que le da sentido a la vida. ¿Qué sentido tendría la vida si estuviera destinada a la eternidad?
Todo lo que hacemos lo hacemos porque somos finitos. El mismo arte, cuando habla de la muerte, se preocupa por este tema al ser algo a lo que todos estamos arrojados, y por todas las implicaciones filosóficas, culturales y hasta sociológicas que ello tiene. Uno podría preguntarse, por ejemplo, ¿qué sentido hay en la pintura? Como por ejemplo, pinturas tales como los fusilamientos de Mayo, de Goya, la violencia de Alejandro Obregón, obras literarias como La muerte de Iván Ilich o como Los sufrimientos del joven Werder, sino es el de conmover al receptor haciéndole notar la presencia de la muerte como algo permanente frente a la vida, que es algo transitorio, haciéndole notar el valor de la vida que hay que poner por encima del horror de la guerra, de la violencia, del ser negligente con uno mismo, o los trastornos que las relaciones humanas generan entre unos y otros, que finalmente conducen al aceleramiento del perecer propio, trastornos como el desamor, la hostilidad de la sociedad, o más bien trastornos que se generan por la forma como se tramitan situaciones como el desamor y como la hostilidad de la sociedad. Ahora, ¿qué hace superior a una obra sobre la otra? ¿Qué nos hace pensar que una elaboración humana es una obra de arte y que otra elaboración es otra cosa? En primer lugar, ya lo hemos mencionado, el creador. En segundo lugar, mencionado también el público. Pero en tercer lugar, tal vez el que pudiera ser el más importante, la rigurosidad y sensibilidad con la que el creador trata un tema universal, llevándolo hasta tal punto que puede tener la capacidad de generar una conmoción sobre el receptor, que cuenta con la sensibilidad suficiente para interpretar de manera inteligente la obra de arte que se le está presentando. Hasta aquí este comentario. La próxima semana seguiremos con el desarrollo del fenómeno de la muerte y hablaremos del ejemplo de la arquitectura. Muchas gracias por escuchar.